1989, un año muy importante que muchos recordarán por la caída del muro de Berlín. Esto ya mostraba el deterioro de la Unión Soviética, mismo deterioro que permitió a Polonia salir del comunismo. Marcin Iwinski era un joven que había nacido en los últimos años del comunismo y que había vivido esa realidad, una realidad en la que no se podía importar nada de fuera. Pese a eso, Marcin se los había apañado para jugar algunos videojuegos. Según una entrevista que le hicieron en 2017, entrevista que dejaré en la descripción ya que me ayudó bastante para la elaboración de este vídeo, su padre, que trabajaba para el cine, le había traído una computadora desde Alemania, concretamente la ZX Spectrum, la cual la introdujo a este mundo. Una vez Polonia salió de la Unión Soviética, Marcin pudo jugar a muchos más juegos y empezó a vender algunos por contrabando, que conseguía por contactos del extranjero, que le enviaban juegos, él los copiaba y hacía negocios con ellos. Esta práctica era bastante común, porque pese a que poco a poco se fue abriendo el mercado, en Polonia los juegos seguían siendo bastante caros. Pero este negocio pronto tenía que terminar, ya que en el 94 empezó a haber copyright. ¿Qué hizo Marcin? Pues fundó, junto con su amigo Michal Kiesinski, la empresa CD Projekt, una empresa que se encargaría de vender legalmente juegos en formato CD. Por si fuera poco, ellos contribuyeron bastante al asentamiento de los videojuegos como entretenimiento en Polonia, doblando con actores profesionales algunos juegos o ofreciendo guías y versiones coleccionistas. Pero todo creció más cuando en 2002 se creó CD Projekt Red, una división encargada de desarrollar videojuegos. Ese mismo año consiguieron los derechos de una famosa saga de libros en Polonia. Sí, estoy hablando de The Witcher. Y aunque se tardaron y batallaron muchísimo para desarrollarlo, en 2007 saldría el primer juego, el cual fue un rotundo éxito, vendiendo 1 millón de unidades en su primer año. Después de eso, la empresa fue muy bien, creciendo y lanzando éxito tras éxito. 2012, CD Projekt Red, en una junta de inversores, habla de su próximo gran juego, basado en Cyberpunk 2020. Un juego de mesa de D&D, y en esta junta se habla de 6 cosas principales. Primero, que el tono será más oscuro y muy adulto. Segundo, que las elecciones tendrán consecuencias. Tercero, que el mundo abierto será futurista. Cuarto, la personalización del personaje. Quinta cosa, los gráficos serán top. Y sexta, para garantizar la fidelidad a la obra original trabajarán con Mike Pondsmith, el creador. Ahí los fans pensaron que tendría una buena pinta, pero todo explotaría en 2013 cuando se lanzó el primer tráiler, que se veía espectacular. Literalmente mejor que los trailers actuales, y ni comparemos con los trailers de la época. Este es su trailer normal de ese mismo año. Hey. There you are. You okay? Better than that guy. Search him. Y este es el tráiler de Cyberpunk. CD Projekt Red pensó que sería mucha mejor idea enfocarse en The Witcher 3, que cuando salió fue el mayor éxito de la empresa, lo que subió aún más el hype. Aún así, CD Projekt Red no diría nada hasta el E3 de 2018, muy buen E3 por cierto, donde Sony presentaría The Last of Us Parte 2 y Microsoft presentaría el tráiler. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues, sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. Un tráiler que se veía espectacular y el hype no paraba y no paraba de subir. Por si fuera poco, se lanzó una demo de 48 minutazos donde se veía aún mejor. Pero en 2019 llegaron los primeros problemas. CD Projekt Red fue acusada de hacer crunch durante el desarrollo de Cyberpunk 2077. Y el peor rumor
la demo era falsa. Marcin salió a decir que no, que todo era voluntario y al final todo se calmó. Y un par de meses después salió el tercer tráiler que rompió el internet. Sí, en el que salió Keanu Reeves. We have a city to burn. Y daron por fin la fecha de lanzamiento, 16 de abril de 2020. Pasan un par de meses y vuelven los rumores del crunch, que nuevamente fueron negados, y después de unos meses se admitió que probablemente sea necesario para llegar a la fecha. En fin, todo empeoraría en enero de 2020, donde se retrasa el juego al 17 de septiembre. Hubo algo de enfado, pero se dejó pasar. Luego en junio se volvió a atrasar hasta el 19 de noviembre. Empezó a surgir mucho enfado. Llega la fecha del E3 y, como sabréis, fue cancelado por la pandemia. Así que CD Projekt Red decidió lanzar una serie de vídeos donde se hablaban de las mecánicas y se mostraban algunos demos. Esto nuevamente aumentó las expectativas un montón. Además salió a la prensa a hablar del juego, ya que se entregaron algunas versiones de prueba. Casualmente todas eran versiones de PC. Y casualmente se prohibió a la prensa mostrar gameplay del juego. Pero bueno, Marcin decía que el rendimiento en PlayStation 4 y Xbox One era espectacular. Pero otra vez todo empezó a oler a mierda cuando en septiembre se confirmó que había crunch obligatorio. Pero tranquilos, que las horas extras serían pagadas. Y por si fuera poco, un mes después se retrasó el juego al 10 de diciembre. Todo el mundo se enfadó. Para contrarrestar el hate empezaron a sacar muchos trailers y hablar más y más del juego, lo que empeoró la situación. Subió muchísimo el hype. 10 de diciembre de 2020 sale oficialmente el juego y sí, era injugable, estaba roto, la mitad de las mecánicas prometidas eran inexistentes, crasheaba todo el rato y ya ni hablemos de las versiones de consola que fueron retiradas. Vivos mis cojones. Y el Twitter que estalló en quejas, reembolsos masivos que no hubieron tantos desde el crack del 83, múltiples demandas para la empresa e incluso una reportera sufrió ataques epilépticos. CD Projekt Red salió a pedir perdón con su famosa carta amarilla y prometió hacer una serie de actualizaciones gratuitas para dejar el juego en el estado prometido, pero lo hecho estaba. Luego se confirmó que la demo mostrada en 2018 era falsa. No se había empezado a hacer ni siquiera el juego. Y solo la demo tomó meses de trabajo y mucho dinero. Por si no fuera suficiente, el crunch siempre fue obligatorio. Aunque decían que no, se usaban técnicas de manipulación. En fin, pasaron los meses, todo el mundo se olvidó del juego. CD Projekt Red empezó a lanzar hotfixes, que son unos parches que arreglan solamente bugs. Luego de un par de meses empezaron a lanzar ya actualizaciones, donde se introducían mecánicas o se arreglaban. Un año después el juego ya era jugable, pero se había perdido el interés. ¿Qué decidieron hacer para publicitar el juego? Sacar Edge Runners, el anime basado en la serie, que fue espectacular y recibió muy buenas críticas. De hecho, es considerada actualmente de las mejores series de la historia. Todos volvieron a hablar del juego. El juego empezó a vender otra vez. Luego sacaron el DLC, que era increíble. Este sí, bien hecho desde el día 1. Luego lanzaron la versión 2.0, totalmente gratis, que agregaba muchísimas nuevas cosas. Tantas que recomendaban volver a jugar al juego. Y hasta el día de hoy siguen sacando actualizaciones. Literalmente mientras grababa el vídeo sacaron 2 actualizaciones nuevas. Yo no le di una segunda oportunidad hasta este año cuando sacaron la versión de Switch 2, que por cierto es increíble. La historia me pareció espectacular, sobre todo la del DLC, que es bastante triste. Y el juego tiene mucho contenido. En fin, ¿has probado Cyberpunk 2077? Si es así, pon tu opinión en los comentarios. Por cierto, este es mi segundo vídeo, así que apreciaría que te suscribieras y sobre todo que comentases en qué podría mejorar. Yo soy Brick, adiós.